tardes con este miércoles un poco gris de invierno, pero le ponemos toda la onda. Y en este programa que apoya al turismo especialmente, tenemos hoy un invitado muy especial a quien le agradecemos muchísimo su tiempo, el diputado Cornejo. Muchas gracias por estar hoy charlando con nosotros. No, un gusto estar con ustedes. Además de presidir la Comisión de Turismo, he sido gobernador de una provincia turística como es Mendoza, así que muy afligido por la situación del turismo. Ya lo sé. Y como presidente justamente de la Comisión de Turismo, quiero hacer una introducción. Yo hace más de 27 años que trabajo en turismo. Trabajé muchísimos años posicionando hoteles acá de Argentina, con lo cual siempre trabajé para el turismo receptivo. Y ahora estoy hace 4 años representando destinos y hoteles del exterior, con lo cual trabajo también mucho con el operador emisivo. Y entiendo, como entendemos todos, que el turismo es tan importante el receptivo como el emisivo, porque las agencias de viajes que venden el emisivo también pagan impuestos, muchos, por vender boletos u hoteles al exterior. Habiendo dicho esto, me siento muy comprometida porque la agencia de viajes, que es el minorista, que es el que está ahí al pie del cañón, el minorista le compra al operador mayorista de turismo. Si la agencia desaparece, aparecen los operadores y aparecemos nosotros, que no tenemos a quién contarles los destinos que vendemos. Tenemos más de 5.600 agencias en la Argentina y más del 75% de esas agencias son mini pymes. Entonces, sé que usted presentó un proyecto de ley de la mano del diputado Mena y quería saber si nos puede contar en qué estado está este proyecto de ley. Bueno, en primer lugar, ese proyecto de ley declara la emergencia turística, pero no es solo la declaración, porque la declaración son como tantas declaraciones. Se podría declarar que todas las personas seamos felices y las personas no serían felices solo porque salga una ley. En este caso son instrumentos concretos que están puestos en la legislación, que son beneficios fiscales para los hoteles, para las agencias de turismo, beneficios fiscales para los restaurantes, beneficios fiscales en general para todo el trazado del turismo, ¿no? El específico, el directo, el que tiene empleo directo en el turismo. 2, beneficios impositivos, es decir, dejar de pagar algunos impuestos por un periodo determinado también. 3, beneficios laborales, es decir, no se cesantea al personal, se conserva el trabajo, el Estado se hace cargo de sus salarios, de parte de sus salarios, pero queda en ley, no como en la actualidad, como está el 50% para algunos establecimientos turísticos y solo el 50% del salario y por un decreto. Nosotros lo estamos haciendo por una ley y por un tiempo determinado. En los beneficios laborales también se mantiene que no se pueda, que las empresas no hagan las contribuciones patronales por un tiempo determinado, lo que dura la emergencia. Y además de beneficios fiscales, tributarios y laborales, también hay una serie de devoluciones de impuestos como débitos y créditos y una serie de beneficios fiscales para la actividad, para mantenerla. ¿Por qué lo hacemos y por qué lo planteamos? Lo planteamos porque es una actividad que está sufriendo la cuarentena, que está sufriendo la pandemia como la sufrimos todos, pero la cuarentena como herramienta para cuidarnos de la pandemia como el que más. Pero la está sufriendo, pero en el mediano plazo el resto de las empresas va a poder recuperarse. En el caso del turismo va a demorar un tiempo suficiente como para que obviamente va a demorar un tiempo suficiente como para que puedan recuperarse las actividades. La gente va a viajar, va a demorar un tiempo para viajar,
va a tener su costo, ¿no? Sí, la verdad es que sí, es justamente lo que estamos viendo. Entendemos que estamos ante una situación inédita y obviamente que el turismo va a ser el último eslabón en, si Dios quiere, poder reaccionar. Pero bueno, mientras tanto, yo le quiero hacer algunas preguntas que no están incluidas quizás en la propuesta que ustedes mandan. Por ejemplo, que tiene que ver con la posibilidad de los créditos a tasa cero. No están pudiendo acceder las agencias ni a los créditos tasa cero ni a las ATP, porque el crédito tasa cero solamente acceden los monotributistas y las agencias de viajes después de un año de ejercicio ya no pueden ser monotributistas. Y con respecto al ATP, acceden las personas que tienen X cantidad de empleados y por ahí las agencias son una o dos personas. ¿Qué me puede decir de este tema? Bueno, categóricamente está incorporado en nuestro proyecto. En los créditos a tasa cero, sin ningún tipo de límites de actividad, de tamaño de la empresa, sean monotributistas o sean o no lo sean, están contemplados en nuestros proyectos en los créditos a tasa cero. Ok. Y otro punto también que están pidiendo digamos, en el pedido que le hicieron al ministro, el famoso 30% del impuesto país, que las agencias lo que quieren es que no que se elimine del todo, si una persona compra por una plataforma, que pague el impuesto país, pero que si una persona le compra a la agencia de viajes, ahí no lo tenga que pagar, porque es una forma también de no ayudarlas a poder eventualmente empezar a intentar recuperarse eventualmente. ¿Usted qué me puede comentar en base a eso? También con el diputado Luis Petri, no en este proyecto con Gustavo Mena, sino en un anterior con Luis Petri, justamente eximíamos del impuesto país a las agencias. Y también eximíamos a quienes estaban afuera, no por su propia voluntad, porque no se les permitía volver al país, que tenían restricciones, que todavía hay gente que no puede volver al país y que está usando su tarjeta de crédito y está cobrando. Es decir, contemplaba la situación de los que están afuera y están pagando los impuestos y los agencieros locales que son agentes de retención y por supuesto también lo pagan indirecta o directamente. Yo quiero decir, eso... Exacto. Bueno, a ver, en el despacho general que la Comisión de Turismo queremos sacar el lunes a las 18 horas, como primicia se lo digo, el lunes que viene a las 18 horas, un despacho que queremos sacar, están contemplados todos los proyectos que tenían que ver con turismo en un despacho único, que contiene el tema del impuesto país. Perfecto. Ahora, quiero explicarle que por qué sostenemos que este impuesto, por qué sostenemos este proyecto de emergencia. El gobierno de Alberto Fernández ha dictado 9 emergencias. No puede ser que no dicte una sobre una actividad que sin duda alguna sufre más que el resto de esas actividades. Y que aparte aporta el 10% al PBI. Bueno, además hay actividades que también aportan un porcentaje importante, pero podrán recuperarse en un corto plazo. Esta actividad le costará muchísimo recuperarse en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Exacto, sí. Y había otro tema también dentro del pedido, hay varios, pero bueno, alguno de los temas también era el tema de la responsabilidad solidaria que tienen las agencias, donde ahí habría que modificar la ley de defensa al consumidor, porque a las agencias las hace responsables frente a un pasajero que va a una agencia y le dice, quiero que me devuelvan la plata de mi pasaje. Y por ahí la agencia no la puede devolver porque el operador no se la devuelve porque la línea aérea está tratando de no devolverla. También está contemplado expresamente. Yo les voy a acercar el despacho que tenemos redactado, que queremos que se apruebe el día lunes, para que ustedes también puedan difundirlo en un programa específico de turismo y que tiene todos los detalles.
todas las comisiones, todas las ONG empresarias y sindicales vinculadas al turismo han sido notificadas de este despacho y han hecho aportes, muchas de ellas. Nosotros queremos y hemos establecido una negociación con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa y con el ministro Lamens, para tener el consenso del Frente de Todos, del partido oficialista, de los que están gobernando, que tienen la responsabilidad primaria de resolución de este tema, y estamos intercambiando despachos que van y vienen con correcciones. Ellos revisan, porque los proyectos que nosotros estamos presentando, como ustedes verán, tienen muchísimos beneficios fiscales, con lo cual el Estado Nacional debería dejar de recaudar un poco de recursos. No es que nos haga gracia que el Estado Nacional recaude menos recursos, y no es una posición demagógica de nuestra parte, rebajas de impuestos y instrumentos de este tipo que estamos proponiendo. Pero nosotros creemos que en la pandemia el gasto estatal tiene que hacer un ajuste inteligente, no puede dejar de gastar en salud, es lógico, pero sí debe bajar otro tipo de gastos para poder aliviar al sector privado del costo de mantenerse vivos a esta altura, ya que se habla tanto de salud y de muertos. Acá los muertos que están empezando a sentir no son los del COVID, sino de muchas empresas que son agentes de viajes, restaurantes. Es decir, FEGRA ha dado una estadística que yo estoy verificando con otras fuentes privadas, pero se acercan muchísimos a sus números. Los restaurantes han caído en AMBA, están en trámite de quiebra, no de convocatoria, el 65% de los restaurantes. Y están en trámites de convocatoria que puede derivar en una quiebra el 75% de los hoteles. Me llegó ayer el informe de FEGRA, sí, lo vi. Terrible. Es terrible. Entonces, no se puede atender a la actividad agrícola de la misma forma que al turismo. No se puede atender a la actividad industrial de la misma forma que al turismo. No se puede atender a las actividades económicas de la misma forma que al turismo. Pero no es porque, insisto, no es una postura demagógica porque yo esté en la oposición y no sea oficialismo, quiera regalar con costo fiscal medidas. Es que se trata, para poder cobrar impuestos el Estado posteriormente, necesita que estas empresas estén en funcionamiento en la actualidad y con posterioridad, ¿no? Exactamente. Y aparte, como le decía, el 80% de las agencias de viajes son estas minoristas, digamos, las más chicas, que son el 80%, digamos, parece la ley de Pareto, pero digamos el 80% son las que están en este problema. Ya hay 100 que tuvieron que cerrar. Y todos los días hablando con agencias, incluso yo también hablo mucho con operadores, con el mayorista, y no tienen quizás la problemática esta, pero sí tienen la problemática de que dicen, yo ya sé que este año tengo facturación cero hasta diciembre. ¿Cómo se sostiene eso, no? Tal cual, tal cual. Y además se hace mucho hincapié en los temas de empleo y se olvida que no hay empleo sin empresas y que hoy el empleo no está vinculado, es decir, está principalmente vinculado a que no se mueran las empresas. Por ejemplo, la salida demagógica y muy circense, que es más una venta de humo, como vulgarmente se dice, es suspender las cesantías. Claro. O suspender o exigir la doble indemnización para los echados. Esas dos medidas, bueno, pueden servir para una coyuntura, pero si una empresa quiebra, pierde el empleo el trabajador igual, o sea, y me parece que eso es lo que hay que tener en cuenta hoy por hoy, ¿no? Que tenemos que cuidar a las empresas para que las empresas cuiden los empleos. Exacto. Bueno, por eso, de alguna manera, como yo empecé, yo trabajo en turismo hace 27 años, más de 27 años, y
mi relación es con los operadores, pero entiendo que la gente de viajes, que es el minorista, que es la persona le compra a la agencia le compra al operador, ¿no? Conozco de la cadena comercial. Si se cae la gente de viajes, varios y yo no nos vamos a levantar. Y eso hay que entenderlo. Exacto, exacto. Le quiero hacer una pregunta un poco relacionado con todo lo que está pasando a nivel país. La pregunta ya trillada es ¿economía o salud? Pero yo no le quiero preguntar eso, porque ya lo estamos preguntando por todos lados. Le quiero preguntar ¿cómo usted vio esta cuarentena tan anticipada que estamos viviendo? ¿Cómo la considera? Bueno, esa pregunta está en el centro debiera haber estado en el centro de la conversación de los argentinos desde un primer momento. Y recién ahora todos nos la estamos preguntando, ¿no? A punto de que se amplíe la cuarentena en AMBA, nos estamos preguntando todos nos estamos haciendo todos esa pregunta. Lamentablemente yo hace más de 50, 60 días que estoy diciendo que un buen estadista no tiene que seguir las encuestas a Alberto Fernández lo benefician, la gente tiene miedo, percibe mucho temor, tiene temor por él mismo, tiene temor cada individuo por sus seres queridos, por sus viejitos que son grupos de riesgo, y entonces está empoderado el gobierno y en general con miedo la gente ve bien al gobierno, se aferra al gobierno, tanto al gobierno nacional, con Alberto Fernández a la cabeza y Cristina, como en los gobiernos provinciales en cada una de las provincias. El papá protector de la autoridad funciona acá como un acto reflejo para cada uno de los hombres y mujeres que se sienten con miedo y bueno, se protegen con la autoridad. Pero la verdad que un estadista no debe ser un seguidor de encuestas. Un estadista debe ser alguien que efectivamente piense en forma paralela cómo hacer un cuidado de la salud y un cuidado de la vida armónicamente con la economía. Quizás la crisis del turismo es la prueba más palpable de ese problema. La Argentina ha tenido un crecimiento del turismo sustantivo en los últimos años, los últimos 6, 7, 8 años, muy fuerte, pero no se parece ni cerca al de España, por ejemplo, un país donde es el turismo su principal actividad. Y España, el Ministerio de Economía se llama Ministerio de Turismo y Economía, como para dimensionar cómo es eso, ¿no? Y España en menos de un mes y medio ya está funcionando casi con normalidad. ¿Sufrió muchos muertos? Sí, es cierto. Ahora, con eso decir que yo privilegio la vida, como dijo el presidente, y dijo, yo prefiero 10% más de pobres que 100.000 muertos, es un dilema muy negativo y no es de un estadista. No era conveniente que hiciéramos esto, no era conveniente que hiciéramos una cuarentena tan cerrada y mucho menos una cuarentena no inteligente, con poca información, con escasos testeos al principio, y con escasos testeos hoy, le diría, ¿no? Pero bueno, hoy hay bastante más de lo que habían al principio. Acá se cometió un error al dejar entrar a la gente en un primer momento. En vez de la cuarentena, yo hubiese aislado, hoy con el diario El Lunes, reconozco, hubiese aislado a las personas que venían de afuera y no hubiese dictado una cuarentena. Y la cuarentena debería haber venido en el invierno, y hoy día nos estaríamos con casi 100 días. Me parece que va de suyo. Es cierto que es con el diario del Lunes, pero nosotros tuvimos la suerte que la naturaleza nos dio 2 o 3 meses para prepararnos y no nos preparamos. 2 o 3 meses antes de Italia, de España, de Alemania, de Estados Unidos, que viven en el hemisferio norte y que los sorprendió el virus que venía de China. Entonces, a mí me parece que lo que yo critico, y duele, pero creo que la democracia tiene que funcionar así para que la deliberación pública sea propositiva para vivir mejor,
es que no se entró como un estadista, se buscó un relato que es tener pocas muertes y ahora se está preso de ese relato. Si aumentan las muertes, si aumenta el colapso sanitario, estamos con problemas de relato. Pero eso iba a ocurrir de todas maneras, parece. Y entonces hemos parado la economía, que ya era vulnerable, que ya tenía problemas, la hemos parado y hemos agravado el problema. Alemania, Italia, España e Italia, países muy caros a nuestras tradiciones, culturalmente nos reflejamos muchos en ellos, el hecho de tener muchos muertos ha generado problemas, ha generado una imagen popular en Argentina de compararnos con ellos. Pero esos países tienen financiamiento, nosotros no. Tienen ahorro, nosotros no. Público y privado. Si alguien le dice cierre su agencia de viaje en España, tiene ahorros. Si alguien le dice a una agencia de viajes en Argentina cierre su agencia, no tenía ahorros. No. Tiene, y además esos tres países tienen moneda. Y nosotros tenemos una moneda devaluándose todo el tiempo. Eran tres condiciones: la falta de financiamiento, la falta de ahorro interno, de ahorro público y de ahorro privado, y la falta de moneda. Eran tres condiciones elementales como para tener una estrategia mucho más inteligente que la que se tuvo. Le agradezco muchísimo este tiempo, diputado. La verdad que es un honor haberlo tenido en este programa que intenta colaborar, apoyar y bueno, ayudar a quienes la estamos pasando muy mal en este momento, inédito, por lo menos en nuestras vidas, porque nunca nos tocó, se supone que pasa cada 100 años, ¿no? Nos tocó a nosotros, estoy segura que estamos aprendiendo mucho, pero también lo estamos pasando muy mal. Vamos a un corte, le pido al operador si se puede quedar un segundito, diputado, así le hago unas preguntas, y Lucas, vamos a un corte y nos vemos en un ratito. Muchas gracias.